Bueno, continuamos acá con la serie de videos de este curso y nos vamos acercando a lo que va a ser el Apocalipsis, la explicación del Apocalipsis. Y antes, bueno, consideraba necesario dar estos temas como lo que dimos antes, que era identidad. Ahora lo que es hablar un poquito de los mitos, para posterior hablar también de lo que es imperios, cómo fueron funcionando. Y en cada tema vamos a estar tocando un poco de cada otro, porque en realidad en la historia nada funciona aislado. Al menos no cuando hablamos de la macrohistoria, ¿no? Nada funciona aislado, todo funciona correlacionado con lo demás, ¿no? En mayor o menor medida, pero funcionan de esta forma, ¿no? Entonces, se puede, cuando hablamos de los 7000 años, hablamos un poco de mitos, hablamos un poco de los imperios, hablamos un poco de cada una de las cosas. Y lo que vamos a hacer ahora es enfocarnos en algunos puntos concretos de cada uno de esos temas, ¿no? Que son los que yo considero necesarios para que después podamos ir avanzando hacia el Apocalipsis. Y en el Apocalipsis, cuando demos la visión del Apocalipsis, no tener que perder demasiado tiempo explicando algunos símbolos. O algunas conexiones que ya las hemos hablado en estos videos, ¿no? Esa sería la idea principal, ese sería el porqué hacer estos videos previos, digamos. Entonces, vamos a hablar de los mitos, pero algo a tener en cuenta sobre esto es que no te voy a estar explicando realmente los mitos. A ver, los egipcios creían en esto y la mitología dice, y contarte toda la historia del mito. No voy a ir por ese lado. Hay mucha información en internet sobre eso. Sino más bien yo lo que quiero comentarte acá es cómo esos mitos influyeron en la Biblia, en la cosmovisión, y cómo es que Dios trató con esas creencias. Yo creo que eso es la parte más importante, más allá de lo que diga el mito, que hay que conocerlo a veces, pero no necesariamente hacer tanto énfasis en eso, sino en cómo Dios trató esas creencias, esos mitos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos va a hablar del carácter del Señor, eso nos va a hablar de la influencia y nos va a dar las herramientas para que nosotros podamos rever en qué estamos creyendo o qué hemos aceptado como fe. Porque esas ideas de los mitos, de la mitología, se han permeado por toda nuestra sociedad, tanto la religiosa como la secular. En ambos casos se han permeado. Lo podemos ver en películas, lo podemos ver en movimientos de autoayuda de nueva era, en movimientos de distintas denominaciones que aceptan cosas que son explicadas en la esencia del mito es explicada, y no saben de dónde vienen, no saben de dónde proceden, solamente saben que se parece a la Biblia y que suena bonito y que por ahí muchas veces tienen algún tipo de efecto, y se centran solo en eso y no desmitifican las ideas para quedarse 100% en la Biblia. A ver, por ejemplo, cuando hablamos de las ideas hinduistas, el hinduismo es muy parecido en muchas ideas al mensaje bíblico. De hecho, hoy en día hay grupos que hacen lo que se conoce como el yoga cristiano. Y sigue siendo yoga, sigue siendo hinduismo. Pero como ven muchas enseñanzas que son valores muy parecidos a la Biblia, ellos lo entienden y lo creen compatible, y se está expandiendo cada vez más este famoso yoga cristiano. Y como esto, muchas cosas más que ocurren dentro de las iglesias y que se volvió común, se volvió habitual,
pero que no se cuestiona, no se pone a investigar la gente de dónde surgieron, cuál es la esencia, cuál es el origen de esa idea. Hoy en día tienen a disposición de cada uno de ustedes unas herramientas poderosas que son las IA, las inteligencia artificial. Pregunten ahí, miran, en donde yo me reúno se practica tal y tal cosa. ¿Cuál es el origen de esto? ¿Es bíblico o no? Tienen que más o menos ir guiándola un poquito a la guía, ¿no? Pero ¿es bíblico o no es bíblico? ¿Qué dice la Biblia de esto? Pregúntenle ahí y se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta de muchas prácticas, no digo todo, pero sí muchas prácticas que se tienen hoy en día no son necesariamente de un origen bíblico. Al menos no un origen bíblico aprobado por el Señor, porque hay, a ver, si hablamos de los abortos de hoy en día, podríamos rastrearlo en la antigüedad y son cosas denunciadas en la Biblia. Tendrían un origen bíblico, pero no de manera positiva, sino de una manera negativa, ¿no? Entonces, ahí es donde también tenemos que usar un poco el discernimiento, ¿no? Como introducción, como entrada a esto, un ejemplo que también usa la Biblia, ¿no? El alfarero que rompe la vajilla, rompe lo que hizo porque no le gustó cómo quedó, ¿no? La imagen central de esta metáfora es la de un niño que ha vivido en la oscuridad y solo conoce las sombras, y un día su padre derriba la pared y entra la luz. El niño llora, pero el padre no actuó por crueldad sino por amor. Llora porque claro, le hace mal la luz. Esto es un poco parecido a lo que es el mito de las cavernas, ¿no? Que hablaba Platón, pero digamos de una forma mucho más sencilla. A ver, pongámoslo desde otra perspectiva. Se van ustedes de noche a un cementerio. Hay toda una idea preconcebida sobre el tema de cementerios. O están caminando y se encuentran con un cementerio en el medio de la nada, no sé. Pero están de noche. En el cementerio logran ver las tumbas, logran ver todo porque hay un poco de luz, luna llena, supongamos que es esa noche, una noche despejada de luna llena, pero hay un poco de viento. Ese viento hace que las ramas se muevan, crujan, pero claro, con la idea preconcebida que tenemos cuando llegamos al cementerio, cuando estamos en ese lugar, ya de por sí nuestra mente se pone en alerta, porque hay ideas preconcebidas, porque hay miedo, hay temores, y cualquier ruido, cualquier sombra que se mueva, todo va a parecer que son, no sé, o una persona persiguiéndonos, o un fantasma, o miles de cosas que se nos pueden cruzar por la mente. Si vos vas al mismo lugar de día, no es así, no pasa lo mismo, deja de haber ese temor, ¿no? Y empezás a pensar las cosas de forma más racional. Si hay viento, tiene que haber ruidos, tiene que haber alguna cosa que se caiga, puede haber una luz, puede ser que la luz hizo un brillo en un espejito, en un vidrio, y ese fue el destello que vi, no una luz mala, etcétera, ¿no? Lo empezás a pensar de forma más racional, y no tan místico, ¿no? Y es la misma experiencia, solo que uno sin luz o con poca luz y el otro con luz. Y ahí está la diferencia de cuando nosotros vemos y tratamos de razonar el mundo en base a la óptica que nos heredaron, y no por medio de la luz. Y el mundo lo tenemos que razonar siempre con luz. Y la luz, lámparas a mis pies tu palabra, dice la Biblia, ¿no? En el Salmo 119, 105. Esta es la luz, ¿no? La palabra del Señor, la Torá, la ley de Dios, es la luz. Ahí se rige todo. Y esa es la que rompe los mitos y es lo que vamos a estar tratando de averiguar hoy, ¿no?
Dios no solo prohíbe la idolatría, la desmantela, la vacía de poder y lo hace a lo largo de toda la narrativa bíblica de manera progresiva y hasta hoy. Bien, veamos un poquito de los fundamentos que vamos a tener en cuenta. La realidad que se perdió, el Edén como experiencia total. La presencia inmediata, Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Dios se paseaba. Esta es la palabra mitalek, que es una palabra que tiene incluida una acción habitual, es de acción habitual, o sea, todo el tiempo lo hacía el Señor. Pero Adán y Eva, disculpen que Adán y Eva no tenían culto semanal, o sea, claro, no había una reunión, no había una iglesia, sino que era algo constante el estar en la presencia del Señor. La presencia, la experiencia de Dios era tan natural como el aire del día. El Dios bíblico no es, en este caso, una idea, es un ser que camina junto a ellos y ellos junto a Él, claro. Entonces, no había una necesidad de un sistema religioso, era el día a día, era lo habitual, era estar directamente en la presencia de Dios. Génesis 2 del 16 al 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. La instrucción sobre el árbol no era una ley arbitraria, era la descripción de un orden relacional. O sea, si vos me obedeces, si vos me haces caso, podés permanecer acá, ¿no? Una cuestión de relación, de respeto, ¿no? Así como nosotros debemos respetar a nuestros padres cuando estamos viviendo en sus casas, ¿no? Queremos hacer lo que nosotros querramos, bueno, lo hacemos en nuestra casa, bajo nuestra autonomía. La ley en el Edén era el tejido mismo de la relación entre el creador y la criatura, y los creados. El árbol no ofrecía datos, sino una experiencia autónoma, o sea, el árbol de conocimiento del bien y del mal, era una experiencia autonomía, era el tratar de emanciparse del Señor, ¿no? El conocimiento edénico era relacional, el conocimiento que adquirieron al comer del árbol del bien y del mal, al desobedecer, fue el de la alineación, la vergüenza, la soledad, ¿no? Esto un poquito lo hemos hablado cuando hablamos sobre cosmovisiones, y que en ese momento surgen las tres cosmovisiones, ¿no? Culpa, inocencia, miedo, poder, y honra, vergüenza. Ahí lo habíamos hablado con más detalle, no voy a dejar perder mucho tiempo acá, que esto es lo que estamos diciendo, ¿no? De las tres cosmovisiones caídas. Al desobedecer, la humanidad decidió convertirse en su propio centro epistemológico. Esto es basándonos en el seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. El resultado de la fragmentación de la cosmovisión original en tres distorsiones diferentes, que hablábamos: culpa, inocencia. Esto, para si quieren saber más, tendrían que ir directamente a los estudios que hicimos sobre cosmovisiones, uno de los primeros estudios de este curso, de los primeros videos de este curso, que sería entonces culpa, inocencia, donde la realidad se rige por leyes abstractas, la transgresión produce culpa y exige castigo, el ser humano se percibe principalmente como un infractor. Culpa, inocencia básicamente es nuestra forma de pensar, ¿no? Todos son inocentes hasta que se demuestra lo culpable. Miedo y poder, que es el modo de pensar principalmente de las tribus indígenas, que es lo que se le conoce como animismo.
El mundo está habitado por fuerzas hostiles. ¿Cómo obtengo poder para protegerme de esas fuerzas? O sea, de los espíritus. La religión se convierte en tecnología de control. Y honra vergüenza, que sería la cosmovisión o el tipo de pensamiento de Oriente Medio, de Asia, todo lo que es la parte musulmana, eh, China, India, Japón, etcétera, ¿no? Ellos tienen mucho de esta cosmovisión de honra y vergüenza, es lo que predomina principalmente, donde lo que importa es la percepción del grupo, la vergüenza es la emoción central, la relación se define por lealtad o por la ausencia de lealtad, ¿no? Entonces la cosmovisión bíblica original integraba las tres en una realidad unificada bajo el gobierno amoroso de Dios, ninguna distorsión, solo la verdad completa. O sea, ¿de qué forma integraba las tres? Se tenía inocencia, se tenía poder y se tenía honra delante de Dios. Y lo que se adquirió por medio del pecado fue la culpa, el miedo por causa de la culpa y la vergüenza también por causa de la culpa, ¿no? De haber pecado. Por eso la paga del pecado es la muerte, ¿no? Eh, la Torá, la ley de Dios, como el diagrama cultural del reino, es el mapa simbólico para restaurar la cosmovisión original. La Torá no es un código legal en el sentido moderno, es lo que podríamos llamar un diagrama cultural del reino, un sistema de símbolos, prácticas y narrativas diseñado para desmantelar la cosmovisión fracturada y reconstruir lo original. O sea, básicamente, cuando hablábamos de cosmovisiones, por eso es importante que de último ustedes se vayan y vean ese video primero. Cuando hablábamos de cosmovisión habíamos expuesto un mapa completo para poder entender la cosmovisión de un pueblo, que es lo típico que hace un antropólogo. Trata de, digamos, armar un mapa conceptual donde clasifique todas las ideas, creencias y opiniones que tiene un pueblo sobre diferentes temas. Con eso se logra entender cómo funciona su pensamiento, su forma de ver y entender el mundo. Eso es, digamos, el mapa simbólico de la cosmovisión de un pueblo, ¿no? Un mapa conceptual donde esté plasmado todo el pensamiento del pueblo. Y claro que no vas a escribir todo a detalle, sino que escribís los grandes rasgos para poder hacer un mapa conceptual. Escribís frases, cosas que te marquen al que lea, que marquen y que le den una idea general de cómo es ese tipo de pensamiento. Si escribieras a detalle toda la historia del pueblo, no te alcanzan los libros, ¿no? O sea, es muchísima cantidad lo que tendrías que escribir. Entonces el detalle no es que está en ese mapa conceptual, sino el grueso, lo suficiente como para entender cuál es el tipo de pensamiento, a qué dirección va, ¿no es cierto? Cómo te deberías comportar con esas personas, ¿no? Lo que hace la Torá es exactamente eso. La Torá es un mapa conceptual, la Torá o la ley de Dios es un mapa conceptual que nos indica cómo comportarnos, cuál es la cosmovisión, cuál es el pensamiento, en este caso de parte de Dios, y que deberíamos tener nosotros como pueblo de Dios, ¿no? Como seguidores de Él. Debería verse compartido. Por esa razón es que Jesús decía, si me aman, guarden los mandamientos. Porque, o sea, si le estamos declarando de que queremos ser parte y que, fíjense, si nosotros viniera un extranjero y nos dice, quiero ser argentino, pero seguir viviendo como inglés o como escocés, ¿no es cierto?
¿Qué vamos a pensar? Vamos a pensar que en realidad no quiere saber nada con Argentina, le gusta venir a apropiarse de las cosas, de los beneficios, pero seguir como estaba antes. Y no es compatible eso con querer pertenecer a un nuevo lugar. Tampoco quiero decir que esa persona pierda por completo el recuerdo o el conocimiento de su lugar de origen, pero para estar en el lugar donde quiere vivir, necesita adaptarse a las leyes y normas de ese lugar. Necesita vivir conforme a las leyes de ese lugar. Imagínense que viene alguien de Europa a manejar del otro lado del izquierdo, ¿no? O sea, del derecho, perdón. No le iría bien en las rutas argentinas, ¿no? Primero que no encontraría auto y después que no le iría muy bien. Entonces, necesitamos adaptarnos y cumplir con las leyes del lugar justamente para mostrar de que realmente estamos interesados en estar en ese lugar, ¿no? Un poco de esto muestran en las películas, por ejemplo, de Estados Unidos, donde para pertenecer ahí los hacen pasar por las pruebas para saber si conocen un poco de historia, un poco de esto, que conozcan de las leyes y de la historia y de la idiosincrasia propia del lugar donde van a vivir, porque eso es lo básico para poder adaptarse, ¿no? Y así, esto es un poco el tema de la Torá, ¿no? El guardar los mandamientos tiene que ver con eso. Tiene que ver con que yo empiece a pensar, razonar y entender las cosas como la entiende Dios, como piensa el Señor. El hacer esto, no hacer aquello, comer así, no comer asá, reunirme tal día, etcétera, ¿no es cierto? Cuando yo empiezo a practicar todas esas cosas, por ejemplo, si yo me fuera a Estados Unidos, tal vez para mí sería algo que no me adaptaría tan fácil a cocinar la carne como la cocinan ellos. Hacerla a la llama en vez de la brasa, por ejemplo, por poner un ejemplo nomás. Pero hacer las cosas como la hacen ellos me va a hacer que me integre más fácil socialmente. Esto me pasó cuando estuvimos en Brasil. Ellos agarran para hacer un asado, lo hacen con fuego prácticamente, hasta que cuando ya se formaron las brasas ellos ya terminaron de comer. Pero lo hacen así con fuego y hacen bifes, o sea, lo que nosotros le llamamos bife, una feta de fiambre de carne fina, que se hace vuelta y vuelta, se hace rapidito, y después ellos cuando sacan ese bife lo cortan en tiritas y ellos van comiendo de esas tiritas todo el tiempo. Y es muy distinto a la forma en como hacemos nosotros acá en Argentina. Claro, ellos tienen una cultura de estar siempre más apurado, más acelerado, y nosotros no, nosotros es todo el tiempo del mundo, se pone el fuego, mientras que se deja hacer que el fuego se consuma para hacer la brasa, se va tomando algo, se toman unos mates o un fernet o lo que fuera, y se va charlando, porque si hay más hombres, todos tienen que estar acompañando al asador, charlando, comiendo alguna picadita ahí con él. Las mujeres con las mujeres, preparando las ensaladas, ¿no es cierto? Eso es lo clásico, ¿no? Del argentino. Pero es de mucha relación. Y si vos no te adaptas a eso, va a ser difícil hacer grupos de amigos en Argentina. En cada país tiene lo suyo donde nos debemos adaptar. En el reino de los cielos es lo mismo. Nosotros nos estamos preparando por medio de la Torá. Si lo consideramos como el diagrama cultural del reino, nos estamos preparando para eso, nos estamos preparando para vivir en el reino de los cielos. Tomémoslo como el examen que nos va a dar la permanencia o no en el país. Así como en Estados Unidos tienen que rendir un examen para ver si le dan o no la residencia.
tomemos la Torá de esta forma, ¿no? Como ese examen que el Señor va a tomar en algún momento para saber si vos tenés o no residencia de reino. Eso es la Torá. No necesariamente leyes en un sentido legalista impuesto, ¿no? Que es lo que la mayoría entiende y por eso rechazan, ¿no? Te dicen, no, esos son de los judíos. No, es del reino de Dios. Involucra a judíos, involucra a toda persona que desee ser parte de ese reino. Por esa razón, cuando Israel sale de Egipto, Dios les dice, estas son las leyes para ustedes y los extranjeros, dice ahí en Éxodo. Ustedes los pueden ir y leer. Justo acá ese pasaje no lo puse, a medida que voy hablando me voy acordando de algunas cosas, pero básicamente, ¿no? Tenemos como leyes que marcan diferencia. Tenemos el Shabbat. El Shabbat es una de las leyes tremendas que han sido tan perseguidas y cuestionadas a lo largo de la historia. Pero básicamente podríamos decir que rompe la cosmovisión de la esclavitud en Egipto, donde tenían que ir y trabajar todos los días. La gente hoy ha vuelto a esa condición de esclavitud del trabajo, ¿no? Se creen libres, pero en realidad dependen al 100% de ese trabajo. Éxodo 20 del 8 al 11 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este no es el pasaje explícito que yo les hablaba del extranjero, porque después al final de este mismo capítulo dice que esta ley sería para el natural como el extranjero también, ¿no? Obviamente el extranjero que esté dentro de o que quiera ser parte de la nación o que esté dentro de el territorio, ¿no? Pero algo para que tengan en cuenta, ¿no? La palabra extranjero, si ustedes tienen un libro o un diccionario Strong, que es el diccionario de las palabras originales, de las palabras, en este caso hebreas, y ustedes buscan la palabra extranjero ahí, se van a dar cuenta que extranjero es la palabra goy, que en plural sería goim, que eso es lo que se ha traducido en el Nuevo Testamento como gentil. Gentil es la palabra goim hebrea, traducida al griego y del griego al español. Eso es gentil. Significa simplemente extranjero, alguien que no es de la nación. Y fíjense que el mensaje de Jesús y lo que siempre se predica en la mayoría de las iglesias es que nosotros somos Israel, somos parte de la nación por medio de Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque Pablo decía que fuimos injertados en la nación. Si sos injertado, es lo mismo que yo me vaya a Estados Unidos a hacer esa evaluación de residencia. Una vez que ellos me aceptan, yo soy estadounidense. He sido injertado porque mi origen es de otro lado, ¿no? O sea, no nací ahí. He sido injertado ahí, ¿no? Se me permitió injertarme. Pero ese permiso para injertarme tuvo que cumplir ciertas normas, ciertas leyes, que es lo que venimos hablando. Pero una vez injertado, yo soy considerado no un extranjero, sino uno de ahí, uno de la nación. Ya dejo de ser extranjero, dejo de ser gentil. Y paso a ser parte de la nación. Y cuando paso a ser parte de la nación, se espera que yo respete las normas y las leyes de la nación. Por esa razón dice, ni tú extranjero, o sea, ni siquiera el que está de paso. En este caso, si es extranjero es porque está de paso, no era considerado ni siquiera de la ciudad. Imagínense si incluso esto lo tenía que respetar el que estaba de paso,
Imagínense si esa persona era aceptada como parte, ¿no?, del reino. Entonces, pero sí lo que quiero hacer hincapié en el tema del Shabbat es que de venir con un tipo de pensamiento de que todo es trabajo, 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 Dios le dice, paren. Al mismo tiempo, Dios le dice, no cocinen hoy, sino que confíen en que yo les voy a proveer, en que del viernes van a tener para la provisión para hoy. Dice, cocinen el viernes todo lo que vayan a comer hoy. Y esa es la enseñanza. Confíen en que la provisión siempre va a estar, ¿no? Entonces ya ahí rompe otra de las pautas, ¿no? Otra de los mitos que a veces se crean en nuestras cabezas, ¿no? De que si no trabajo me va a ir mal, si no abro el sábado me va a pasar esto, me va a pasar el otro. Y Dios te dice, confía en mí, confía en que si yo te lo pido, yo voy a proveer. Si ustedes hacen caso a Dios en lo que Él pide, no en lo que alguien les dijo que Dios dijo, no, en lo que Él pidió y que está escrito en su palabra, si ustedes hacen caso a eso y algo sale mal, bueno, ahí sí te puedo creer que vaya y le diga, Señor, mira, yo obedecí, yo hice lo que vos me dijiste, yo cerré mi negocio el sábado y mirá cómo me está yendo. Ahí sí te creo, porque Él dice en la Biblia, confíen en mí. Lo dice en el Shabbat y también lo dice, por ejemplo, en Miqueas, algo que se usa mucho para pedir diezmos. En realidad Dios tiene otro trasfondo, pero ahí mismo, ¿no?, Dios dice, pruébenme en esto, prueben que yo les abriré las ventanas de los cielos. Y Él estaba hablando de que prueben despojarse, y yo les voy a demostrar de que no los voy a dejar desamparados. Lo mismo va a ocurrir acá con el Shabbat y con tu trabajo. Es exactamente lo mismo. Entonces rompe también otro mito ahí el Señor. Una y otra vez la Biblia va en contra de las ideas preconcebidas del humano, que los mitos son básicamente eso, ¿no? Leyes dietéticas en Levíticos 11. Bueno, ahí ustedes pueden ir y leer. En Levíticos 11 es bastante extenso. Por esa razón es que yo no lo puse acá, puse solamente la cita. Pero es bastante extenso. Y ahí declara todos los animales que se podrían comer, los que son puros e impuros. Ahí los muestra en Levítico 11. Es el mapa cognitivo del orden divino. Declara que Dios es un Dios que hace distinción. Como dice en su palabra, ¿no? Yo distingo entre lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano, y Él espera que nosotros hagamos exactamente lo mismo, ¿no? Un poco hablábamos cuando hablamos de la línea de tiempo y llegamos al sexto milenio, hablábamos que ahí en el sexto milenio el hombre era lo último que Dios creaba, y cuando lo crea dice que era imagen y semejanza de Dios. Entonces, si nosotros lo ponemos eso en la perspectiva histórica y cronológica, el hombre no ha sido creado, el hombre está en proceso de creación. Del barro, la mezcla de la fe con la materia, ¿no? Con la falta de fe, de toda esta mezcla que hemos tenido en la historia. Estas afirmaciones que hago me van a seguir si vieron los videos anteriores, ahí me van a poder seguir más fácil. Pero de toda esta mezcla de barro y agua, ¿no?, de fe y lo materialista, surge el hombre, y cuando recibe espíritu, el soplo de Dios, el ruaj de Dios, ahí cobra vida, y dice que lo hizo imagen y semejanza de Él.
es que Dios, acá está la cuestión. Durante la historia nosotros nos hemos formado en un mundo que es de tierra seca, que rechaza al Señor, ¿no? Pero su palabra, que es como el agua que viene, su palabra, que es Yeshua, que es Jesús, nos fue humedeciendo hasta formar ese barro, y con ese barro digamos, se forma nuestro ser, ¿no? Entre esa dicotomía, ¿no? que vivimos día a día. Y el mismo apóstol Pablo decía que la ley es espiritual, ¿no? En Romanos lo dice él, Dios infunda, Dios sopla de su ley, de su palabra en nuestro ser, y eso nos lleva a cobrar vida y hechos a imagen y semejanza de Dios, porque si estamos conforme a la ley de Dios, estamos conforme a la imagen y semejanza de Él, porque la ley es el reflejo de su pensamiento, su cultura, la cultura propia del reino, de lo que le gusta y lo que no le gusta a Dios, ¿no? Eso es en sí la formación del hombre, y es parte en eso hacer la distinción entre lo santo y lo profano, las leyes dietéticas, por ejemplo, hacer distinción entre un día y otro, el Shabbat, hacer distinción con el tabernáculo de la forma de adoración, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema del tabernáculo es una recreación arquitectónica y ritualística del Edén. Esto por ejemplo, lo comenta y lo realza el autor G.K. Bale. Ustedes lo pueden buscar así como lo tienen escrito ahí, donde él dice que los sacrificios no alimentaban a Jehová, como si creían muchas naciones vecinas. Ellos creían que debían alimentar a los dioses, ¿no? Sino que eran profecías visuales de la obra redentora del Mesías, y eso la mayoría de los cristianos lo entienden de esa forma, ¿no? Pero básicamente, o sea, hoy pareciera decir esto, pareciera una redundancia, pareciera decir, bueno, pero sí, era obvio que no lo alimenta. Bueno, pero en la antigüedad no era tan obvio. Todos los países vecinos, ellos creían y entendían que se estaba literalmente alimentando al Dios. Se estaba literalmente alimentando un Dios. Ahí lo podemos leer en Salmo 50, 12, el 13. Dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Esto obviamente es Dios hablando. Porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Qué he de comer yo, carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Fíjense, el mismo Dios que les da las instrucciones de que hagan todas esas cosas, les está diciendo esto. ¿Por qué en los Salmos, muchos años después, estamos hablando de que 480 años pasaron hasta Salomón, o sea, hasta el momento en que se escribieron los Salmos? Ya David había dejado escritos muchos, este era uno de ellos. 480 años habían pasado y Dios les está diciendo, ¿he de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? ¡Wow! Que el mismo Dios que te dijo, sacrifica un toro y derrama la sangre de macho cabrío para el perdón del pecado, te diga esto, es que entendiste mal las cosas. Entendiste como tus vecinos paganos entendiste, y Dios te tiene que estar corrigiendo. Ya esto es la tesis central de lo que estamos mostrando en este video, ¿no? Es cómo Dios va en contra de esa mente mística que intenta atribuirle cosas a Dios que Él nunca tomó para sí mismo. La función de la ley es la función de un pedagogo. La ley es enseñanza. Por eso Pablo en Gálatas 3:24 decía, la ley fue nuestro ayo, nuestro maestro, nuestro guía para llevarnos a Cristo.
Y claro, cuando usamos esta, porque no es que Pablo dijo fue, necesariamente, esas son adaptaciones que se hacen del idioma, y cuando lo usamos pareciera que fue es pasado y ya está, dejó de existir, y eso es el pensamiento que muchos tienen. No, sigue siendo, fue hasta ese momento y sigue siendo por cada persona que se quiera acercar a Cristo. La forma de acercarse es por medio de la ley. No es la ley la salvación de las personas, sino que nos lleva, nos conduce a aquel que nos salva, Cristo. El mapa simbólico que da forma a una fe genuina y encarnada, que es el mensaje del Mesías, ¿no? Bueno, esto lo tienen aquí en Gálatas 3:24, que dice que de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Fíjense, Pablo dice exactamente eso, ¿no? Quien nos justificó fue el Mesías. ¿Por qué? ¿Porque la ley no lo podía hacer? No, porque nosotros no alcanzábamos el estándar de la ley. Esa es la diferencia. No es que la ley no podía hacerlo, sino que nosotros no alcanzábamos el estándar ese. Entonces, por medio de Jesús, que Él sí alcanzó ese estándar, es que accedemos a esa salvación. El mito o los mitos nacen de la catástrofe. El mundo antediluviano. En la Biblia, Génesis 1:9, implica o podríamos cotejarlo con las teorías de un supercontinente primigenio, que es lo que hoy se conoce como Pangea. Esto un poco lo hemos comentado cuando hablábamos de las de la línea de tiempo, y ahí les mostraba el video sobre la teoría de la hidroplaca y demás. Hoy se lo conoce más como Pangea, pero bueno, surge principalmente como la teoría de la hidroplaca, ¿no? Que esto es antes del diluvio. Ahora, fijémonos un poquito en esto de cómo sería el tema de las catástrofes, cómo funcionaría con el tema de los mitos. Una de las teorías, y de hecho, por ejemplo, cuando la Biblia en Génesis capítulo 10 nos da el listado de los descendientes de Noé, cuando llega a Pelec, en Génesis 10 dice que en la época de Pelec es que se dividieron las naciones o los continentes, ¿no? Y pudo haber sido, la división esa, pudo haber sido la Torre de Babel, pero también pudo haber sido que se estaban estableciendo, las hidroplacas, digamos, ya constituyendo en cada lugar. Ahora, háganse esta idea. Vamos a tratar de dibujarlo un poquito acá. Hágase esta idea. La Tierra era un super megacontinente. Vamos a hacerlo así muy bruto, ¿no? Acá como está transparente me hace otra. Bueno, era todo este super megacontinente, ¿no? Todo esto. Me esfuerzo por pintarlo para que podamos entenderlo gráficamente o visualmente un poco mejor, ¿no? Entonces todo esto era la Tierra en la antigüedad. Esto es lo que se conoce como Pangea, o la teoría, y la división de la Tierra es la teoría de la hidroplaca. Entonces todo lo demás que se ve como en azul, justamente, por eso me esforcé por pintarlo, es el mar, las aguas. Cuando dice Dios sepárese lo seco, ¿no? Surge este continente y acá tenemos las aguas. ¿Qué es lo que dice la teoría? Que este megacontinente tenía supongamos era unos 16 kilómetros. Acá todo esto eran 16 kilómetros de tierra, de roca, ¿no? Y todo esto acá era agua
que estaba estancada, que estaba bajo este supercontinente, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona esto para que nosotros podamos entender? La- el agua cae en forma de lluvia, ¿no? Lluvia, rocío, lo que fuera, pero cae sobre esta superficie y se va permeando de a poquito, ¿no? Se va permeando hasta que llega a los acuíferos más profundos. Eso es hasta el día de hoy funciona así, ¿no? Hasta que llega a los acuíferos más profundos. Al irse permeando, al irse, digamos, bajando, lo que va haciendo el agua es arrastrar, sumar minerales como calcio, por ejemplo, o es uno de los minerales que más toma. Por esa razón, cuando se van a las cuevas, se ven las estalactitas, que son de calcio, ¿no? Y eso es lo que va a calcio y otros minerales más. Yo estoy resumiendo en calcio solo, no es solo calcio, pero para hacer una idea más cerrada, ¿no? Todos esos minerales se van arrastrando, entonces toda esta agua que está acá abajo, cuanto más profunda está, más cargada de minerales está. Por ejemplo, hay varios ríos. Uno está en Mendoza, que son ríos que surgen de cuevas, ¿no? De cuevas que vienen desde el interior de la tierra, y estos ríos están bastante cargados de minerales. Y en esos ríos ustedes pueden meter un osito de peluche, por ejemplo, y en aproximadamente entre 6 y 8 meses se les hace roca el osito de peluche. Otra de las cosas, ustedes cuando vayan, por ejemplo, al océano, al mar, fíjense en las rocas que tienen, donde el agua va chocando constantemente, y ustedes van a ver que esas rocas contienen ostras, contienen muchos desechos que están ahí en el mar, y son todos esos, junto con los minerales que tiene el agua en sí, los que solidifican y crean esas rocas, ¿no? En el caso del mar, al tener mucha menos cantidad de minerales, esas rocas se crean con bastante tiempo, de, de, eh, se forman, digamos, al recorrido de un par de años. En el caso del río, por ejemplo, que está en Mendoza, que está bastante cargado de minerales, bueno, tarda menos tiempo, 8 meses, pero si nos vamos a aguas súper cargadas por debajo de los 16 kilómetros de roca, la concentración de mineral es tanta que puede ser casi instantáneo, no apenas te toca, pero en términos geológicos casi instantáneo. Eh, en en 1 o 2 meses tal vez, o menos, en una semana, no sé, yo no estoy en contacto con esa agua, pero más o menos, puede estar, digamos, ya fosilizándose lo que toque esa agua, por la gran cantidad de minerales que tiene. Ahora, eso es en cuanto a lo que es los minerales, de acuerdo a la teoría de la hidroplaca, ¿no? ¿Cómo es que eso eh, pasó a formarse, digamos? Bueno, los continentes empezaron a romperse y a formarse y se desplazaron. Una vez que se rompió el continente y se desplazó, bueno, no voy a explicar todo el video, se crearon los el mundo como nosotros los conocemos hoy en día, ¿no? Con todos los continentes, los 5 continentes que nosotros conocemos hoy en día. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que cuando era un supercontinente, cuando era Pangea, eh, era mucho más fácil mantener un clima estable, geológicamente hablando, era mucho más sencillo,
mantener un clima estable, eh, era más sencillo que no haya tanta variación en temperaturas entre estaciones, y por tanto que la vegetación y todo lo creado sea mucho más grande, porque al haber mucha más vegetación había mucho más cantidad de alimentos, los animales podían ser más grandes porque iban a tener alimentos. Entonces, después del diluvio, después de que se dividiera y se hiciera más chico, aparecieron desiertos, fósiles, aparecieron montañas más grandes, que esas montañas impedían ahora el paso de la humedad del océano, y se crean zonas más áridas. Al ser áridos y desérticos, hay menos alimento, las vegetación ya no crecen tanto, los cambios en el clima son mucho más marcados, lo mismo que en las estaciones. Por tanto, eh, cuando estas 8 personas que nos cuenta la Biblia, Noé y su familia, descienden del arca y comienzan a tener hijos, y comienzan a contarle a sus hijos, no solamente de Dios y de su ley, de Adán y todos los demás, sino también a contarles de cómo era el mundo antes del diluvio. Hay una cuestión lógica: si nosotros no nos acercamos a Dios y dejamos que nuestra mente piense por su cuenta, van a surgir muchas ideas para tratar de ordenar las historias que mi padre o mis abuelos o mi bisabuelo, tatarabuelo me contaron, ¿no? En el caso este de Noé. Y es ahí que surge la idea de una Trinidad. Por ejemplo, tenemos a Adán y a Eva y un Mesías prometido. Ahí tenemos la Trinidad, que se comparte en casi todas las religiones del mundo. Surgen las ideas de los héroes antiguos. Hablemos de personas que vivían casi 1000 años, de Matusalén, de Enoch. Hablemos de tantos, ¿no? La historia de la epopeya de Gilgamesh, por ejemplo, con Noé como partícipe. Y claro, cuando me cuentan de todo ese mundo anterior, tranquilamente puedo pensar en Atlantis, en Mu, en tantas otras, en la Tierra Hueca, ¿no? En tantos mitos que surgieron porque se tergiversó y se contó esta historia, pero era en un contexto que ellos no conocían, no entendían, y no se los conectó con el Señor, no se los conectó con Dios, sino que tomaron la historia y crearon para sí su propia versión. Y de ahí surgen los distintos mitos. Por esas razones que vemos que el paganismo tiene muchas versiones que son muy parecidas a la Biblia. Hay algunas que son radicalmente diferentes, pero en esencia, en la esencia misma, muchas veces se las ve. A ver, ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver Moloch y el sacrificio de niños con la Biblia? Y sí tiene mucho que ver. Mucho que ver. Fíjense, Dios cuando le dice a Abraham que vaya y sacrifique a su hijo, Dios está tomando de la idea que tenían las personas. Fíjense cómo Dios trabajó ahí. Dios toma la idea que tenían las personas de que a los dioses se les sacrificaba niños. Adán sale de Ur de los Caldeos, que era la zona donde estuvo Sumeria, donde posteriormente estuvo Babilonia, por tanto era una zona de donde sacrificaban niños. Y Dios le dice, ve y sacrifica a tu hijo. No era una idea tan rara para la época, ¿no? Y cuando Abraham llega ahí, Dios le dice, bueno, no lo sacrifique, ya he visto tu fe y demás, ¿no es cierto? Y ahí Abraham ve que este Dios era diferente. Abraham entiende que este Dios no era igual que el resto de los dioses, y su historia comunica exactamente eso, que Dios no es igual que los otros dioses, ¿no? Comunica exactamente eso. ¿Por qué necesitó esta antesala? Bueno, fíjense, después, cuando ellos salen de Egipto,
Dios les dice, los primogénitos míos son. ¿Qué pasó con los primogénitos de Egipto? Murieron. Entonces, por lógica, si míos son, tendrían que matarlos. Y justamente los sacrificios de niños que se hacían en la antigüedad eran principalmente primogénitos, ¿no? Esos eran los más deseados de los dioses, ¿no? Y cuando Dios les dice míos son, les da la misma fórmula que Abraham: no los maten, redímanlo con un corderito. Y eso fue la enseñanza principal que tenían, que ellos tendrían que haber entendido, de decir, pero Dios no quiere, no quiere, digamos, matanza. Lo que Él quiere es que aprendamos lo que va a costar nuestra salvación, ¿no es cierto? Al hacer la sustitución. En el paganismo le contaron de que Dios quería a los primogénitos, y ellos quisieron alimentar a Dios con primogénitos para que les dé favores, ¿no?, a los dioses que ellos crearon. Entonces están basados en el mismo principio, solo que en el paganismo se olvidaron de la parte de la redención. Esa parte, ¿por qué se olvidaron esa parte? Porque esa parte requiere relación con el Señor. Y esa relación ellos nunca la tuvieron. Por eso no tuvieron esa redención. Pero sí entendían, sí tenían el conocimiento de que los primogénitos eran de Dios. Y que Dios los iba a pedir. Entonces, de ahí venían los sacrificios a Baal, a Moloch, a muchos dioses. Digamos, de ahí venía la base de esos sacrificios. Pero bueno, esto es viéndolo desde este otro punto de vista, algo que ellos nunca en realidad entendieron, y ellos construyeron un culto alrededor de eso, ¿no? Que involucraba mucha matanza, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros vemos el diluvio es un punto, un nudo crucial en la historia, porque acá no solamente surgen las naciones, porque al poquito tiempo ocurre lo de Babel, unos 200 años aproximadamente, después del diluvio surgen las naciones, y era la época de Peleg. Y al mismo tiempo, al ellos dispersarse, que todos hablaban una misma lengua, por tanto todos conocían los mismos sucesos, los mismos eventos y al mismo Dios, al dispersarse ellos contaron cada uno las historias a su manera, a su forma, y se crean los distintos mitos también que se van a desparramar por toda la tierra, ¿no?, creando las distintas cosmovisiones, las distintas culturas, las distintas maneras, ¿no?, las distintas formas de entender a Dios. Y casi todas las Biblias, casi todas las culturas van a ver ustedes que tienen una particularidad. Tienen una Trinidad, y que generalmente nosotros cuando nombramos la palabra Trinidad, se puede venir a nuestra mente el Dios principal, la diosa que es su esposa, y el Hijo, ¿no? Pero no, en la mayoría de las trinidades del mundo existía un Dios principal al cual ellos no podían acceder, del cual conocían poco, o casi nada, pero sí tenían en conocimiento que existía un Dios principal. Y después estaban los otros dioses menores, que dentro de esos dioses menores estaba la Trinidad, ¿no? Eso es en prácticamente todas las culturas, en prácticamente todos los cultos del mundo, está ese formato. Ese Dios principal, del cual ellos casi no conocen nada, que es el Señor, Adán, Eva y la promesa de un Mesías, la Trinidad, que eso se manifestaba dependiendo de cada cultura, dependiendo de cada culto, en distintos dioses, porque se los deificó,
y el concepto, ¿no? O sea, se edificó el concepto, ¿no? Y eso se derivó en los distintos cultos. Y que después en el cristianismo se malentendió, ¿no? Se malentendió porque ya lo que se analizaba no era la Biblia, sino los mitos en sí. Pero eso ya va a ser para más adelante. Entonces esto es lo que yo les decía de Génesis 1.9, de cuando hablamos de Pangea o de un solo continente, ¿no? Júntense las aguas en un lugar y se descubra lo seco, no necesariamente eran los continentes, ¿no? O varias cosas secas, sino un lugar seco, ¿no? Entonces los sobrevivientes cargaron la memoria de un mundo perdido al contarlas en sus nuevas condiciones. La historia comenzó a parecer increíble, a parecer algo como lo que cuentan todos los mitos, ¿no? Lo que era historia se convierte en leyenda, y la leyenda, que una vez que va siendo contada de generación en generación, se transforma en mito. Se calculan que en 10 generaciones tenemos ya un mito construido, ¿no? Más o menos en 10 generaciones. El mito no nace necesariamente como una mentira consciente, sino como una cosmovisión alternativa. Es el contar historias que van teniendo alguna alteración, porque no fui yo quien vivió eso. Mi abuelo, que, a ver, supongamos, mi bisabuelo que estuvo en la guerra mundial me cuenta, vamos a suponer que no se escribió ningún libro, que no se hizo ninguna película ni nada, ¿no? Solamente el relato. Entonces mi bisabuelo me contó su versión de la guerra mundial, se la contó a mi papá, y mi papá a mi abuelo se la cuenta a mi papá, y mi papá me la cuenta a mí. Por cada generación hay algo que se olvida, y para compensar el olvido, algún detalle extra que se añade, y así se va formando el mito, ¿no? Cada cultura tomó fragmentos de la verdad y los recombinó. Imagínense que tienen un cristal gigante donde tienen escrita toda la ley del Señor, y esa es la cosmovisión original del Edén, pero lo rompen y cada uno toma una parte de ese cristal. Según Génesis 10 fueron 70 personas, 70 los descendientes de Noé, y que de ellos se hicieron o se poblaron todas las naciones del mundo. Entonces en 70 fragmentos a lo largo del mundo, y después de cada uno de esos fragmentos, al haberse dividido, se fueron también fragmentando cada vez más ese conocimiento, ¿no? Entonces, una de las cosas que vimos en el factor Melquisedec fue justamente el registro etnográfico de justamente todo esto, ¿no? De cómo es que uno o dos principios bíblicos estaban siendo cumplidos en casi todas las culturas del mundo, sin que ellos sepan que eran principios bíblicos, ¿no? Y cómo es que ellos llegaron a ese conocimiento, ¿no? Es la pregunta que se hacían los misioneros al llegar al lugar. Y eso hablaba de que Dios estuvo con ellos, con todos ellos, desde un primer momento. Y esto es ese momento, ¿no? Sí. Otro de los lugares donde se ha hecho mucho hincapié, sobre todo hoy en día, es Génesis capítulo 6, que es justamente el momento donde se va a gestar todo para el diluvio, ¿no? Esto hasta el día de hoy tristemente permanece, pero tiene la misma metodología del mito. Génesis 6 del 1 al 4
nos dice que había gigantes, los Nefilim, en la tierra aquellos días. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Si nosotros analizamos las palabras, vamos a poder ver que los Nefilim, primero, si leemos el contexto completo, van a darse cuenta que dice que los hijos de Dios tomaron a las hijas de las mujeres, a las hijas de los hombres, perdón, a las mujeres, y que tuvieron hijos con ella. Y una vez que dice eso, dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. No dice que los gigantes, o estos los Nefilim, eran hijos de los ángeles caídos, ¿no? No dice eso la Biblia. Dice que ya existían, que había gigantes en la tierra en aquellos días. Eso es en un primer momento. Es lo primero que tenemos que destacar. Entonces, en la interpretación popular sobre esto es que los ángeles caídos tuvieron relaciones sexuales y surge una raza híbrida, medio como de monstruos, porque la mayoría que usan esta interpretación usan el libro de Enoch para respaldarse en esto, y el libro de Enoch dice que estos Nefilim tenían como 100 metros de altura, ¿viste? Salían de mujeres comunes y corrientes, entonces crecían enormemente en poco tiempo, siendo que habían nacido como un bebé normal. ¿Y cuál es el tema con esto? Primero, que la Biblia no dice eso. La Biblia dice que ya existían de antes. Y la otra es que al usar el libro de Enoch, esto ya también cuando hablamos de en los videos pasados, hemos hablado y les he mostrado, no me voy a poner ahora a mostrar todo esto, pero cuando hablamos del libro de Enoch, es un libro que está... que fue escrito unos 200 años antes de Jesús. O sea, fue escrito 3.000 años después de que pasó esto. Fíjense, el mito se construye a las 10 generaciones después de que pasó el evento principal. ¿No es cierto? Eso es lo que hoy se sabe a ciencia cierta, que así es como se construye un mito. La leyenda necesita 2 o 3 generaciones y el mito unas 10 generaciones. Y una vez que tenemos el mito, es fácil hacer un culto, ¿no? Y en 3.000 años pasaron muchísimas más de 10 generaciones. Después de 3.000 años se escribe el libro, ¿no? Entonces, básicamente estamos hablando de un mito, no de algo verídico, sino de un mito. La Biblia sí te cuenta acá algo verídico. Había gigantes, cuando usa la palabra gigantes en otras ocasiones, ha sido usada acá, o sea, la misma Biblia te da la descripción de la palabra esta. Eran valientes de la antigüedad, varones de renombre. De la misma manera la utiliza, por ejemplo, a ver, Goliat, ¿no? Goliat es tomado como descendiente de esto. Entonces tenemos un gran problema acá. Tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque si Goliat es un Nefilim, ¿no es cierto? Goliat y la familia eran Nefilim. Hay 2 cosas que podemos sacar en cuenta. Primero, que no eran tan altos como dice el libro de Enoch. Lo primero. Goliat tenía una altura, digamos, un poco más... es fuera de lo normal, pero un poco más parecido a lo que podríamos encontrar hoy en día, que tenemos a este chino que mide 2,50 metros, 2,60 metros por ahí. Goliat estaba dentro de esa estatura. Hasta 3 metros se estaban midiendo. Entre 2,5 metros, 3, hasta 3,5 metros. Mucho más de eso no eran. No recuerdo ahora específicamente, pero más o menos por ahí.
Entonces es dentro de todo algo un poquito más normal y no 100 metros, 108 metros, que es lo que marcaba el libro de Enoch. Primero, ahí ya vemos una gran exageración. Y segundo, que si estos Nefilín eran hijos de los ángeles, y según el libro de Judas, los ángeles fueron aprisionados, según Jesús, los ángeles no pueden tener relaciones, no tienen sexo. Entonces, vamos a suponer que Jesús se equivocó, y vamos a suponer que algún ángel, que Judas se equivocó y algún ángel le quedó suelto al Señor, porque si no, no podrían haber existido después del diluvio. O sea, la lógica pura me dice que o se equivocó Enoch, o los que interpretan el libro de Enoch, o se equivocó Jesús y Judas. Porque si los ángeles estaban aprisionados y solamente 8 de perfecta genealogía existieron después del diluvio, no tendría que haber habido Nefilín. En el concepto, bajo el concepto de Enoch, ¿no? No deberían haber habido. Ahora, si yo aplico una interpretación textual descartando el libro de Enoch, de acá surgen dos hipótesis, ¿no? Porque ahí dice de los Benei Elohim, los hijos de Dios que tuvieron hijos con las hijas de los hombres, ¿no? Y una de las teorías es que esos Benei Elohim son ángeles. ¿Por qué? Porque esta teoría está respaldada por el libro de Enoch, como les decía recién, y porque el término hijos de Dios se aplica a los ángeles, por ejemplo, en el libro de Job. Pero se aplica tanto a ángeles como también se aplica a nosotros. Nosotros somos Benei Elohim, ¿no? ¿Por qué? Porque el término no es de linaje, es de aquellos que obedecen a Dios. A eso refiere el término en sí, no necesariamente de linaje. Entonces, aquellos que están en obediencia a Dios se unen con los que no están en obediencia a Dios, y eso genera un descontrol moral. Eso es exactamente lo que vemos hoy en día. Lo que vemos hoy en día es que la moral cristiana se ha diluido en tal forma que se está mezclando con la moral del mundo y se está creando una religión mundana. Una religión cada vez más parecida al mundo para que no incomode. Eso es básicamente lo que textualmente nos estaría diciendo este pasaje, ¿no? Y los Nefilín son los que cayeron. Fíjense, a ver, ¿cuántos hay que marcan a grandes predicadores como herejes hoy en día? Porque, no sé, porque llegan a predicar cosas que no son bíblicas, o que su predicación está marcada en la búsqueda del dinero con la teología de la prosperidad, o lo que fuera, ¿no? Entonces ellos básicamente cayeron, dejaron de lado, y cayeron de la verdad para predicar mentiras. Eso es Nefilín. Aquellos que cayeron de la verdad, ¿no? No necesariamente ángeles caídos, porque Nefilín viene, o sea, a la palabra Nefilín no necesariamente te va a hacer referencia a un caído, a un ángel caído, sino que viene de la palabra Nafal, que la palabra Nafal significa caído, ¿no? Entonces viene de esa palabra, se construye con esa palabra, y que habla de alguien que deja de lado, que deja de pertenecer, alguien que cae de la gracia, alguien que, ¿no es cierto? Eso es Nefilín, ¿no? Eso es Nefilín en sí. Entonces, si nosotros tomamos ese concepto en sí, son los grandes héroes de la antigüedad, como por ejemplo lo fue en estos otros tiempos, después del diluvio,
lo fue Nimrod. Nimrod fue un Nefilim. Nimrod fue un heroico, un gran héroe, un gigante de su época. Construyó un montón de ciudades y demás. Sansón era un Nefilim, claro, era un gigante, literalmente. Era un hombre muy grande. Los cananeos eran hombres muy grandes, pero no necesariamente eran hijos de ángeles. Ni siquiera ellos lo entendían así. Ni siquiera a ver, podemos verlo en el relato, o sea, de Josué, ¿no? Cuando ellos vienen a dar el reporte, no es que dijeron son hijos de los dioses, ¿no? Obviamente estaban asustados, ellos quedaban chiquititos al lado de los otros, ¿no? Y usan expresiones, éramos como langostas. Usan expresiones muy propias, digamos, del hebraísmo, que es de exagerar, ¿no? Las cosas. Cualquiera que pase un tiempo en Córdoba se va a dar cuenta que los cordobeses también hacemos lo mismo, exageramos mucho las cosas como para dar énfasis, pero el que nos escucha y que es de nuestra misma cultura sabe que no es necesariamente así, ¿viste? Hacemos un friazazón, nos decimos, ¿viste? Si tampoco no es que estamos en Siberia, pero sí hace bastante frío, eso es lo que se quisiera decir, ¿no? Por poner algo, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos esa interpretación de la forma más textual, ¿no? Entonces, si los Nefilim eran tiranos, pero humanos, que tenían gran poder o estatura incluso también, pero no una estatura tan sobrehumana, una estatura sobrehumana en el sentido de que tal vez me pasen por 1 metro, yo tengo 1,85 m y tal vez me pase por 1 metro, es bastante considerable y de bastante, te impone mucho temor, ¿no? Pero no es hijo de los dioses necesariamente, aunque muchos lo puedan considerar, ¿no? Imagínense una persona de 2,60 m, 2,70 m, yendo a una tribu de pigmeos. Obviamente que les rompe el esquema a los otros, pero no necesariamente deja de ser una persona humana alta. Entonces, claro, si nosotros lo tenemos y lo entendemos de esta forma, tenemos la materia prima para la construcción de los mitos al tenerlo así. Ahí es que las generaciones posteriores, esto es lo que ocurre antes del diluvio, las generaciones posteriores después del diluvio, al escuchar de estos gigantes, magnificaron sus hazañas y le atribuyeron poderes sobrenaturales y eventualmente eran vistos o como dioses o como hijos de los dioses o como hijos de los ángeles, que se plasmó en el libro de Enoc. Y el mito nace de la memoria distorsionada de personas reales en un mundo que cuentan de un mundo que ya no existía, ¿no? Ahí tenemos el tema de los relatos de Nefilim. ¿Quieren saber sobre el libro de Enoc? Vayan y busquen el video donde hablamos y les muestro todas las citas, incluso lo que opina el ocultismo sobre el libro de Enoc, porque es un dato a tener en cuenta. Si el ocultismo te promociona el libro que vos crees santo, hay que dudar. Tal vez no estamos viendo algo que ellos conocen, ¿no? Y esto es lo que les hablaba de Nimrod y la Torre de Babel, la institucionalización del mito y el origen de los panteones. Esto es posterior al diluvio. Nimrod, nos dice Génesis 10:9, era un poderoso cazador delante de Jehová. La frase hebrea es lifnei y puede implicar oposición o que cazaba en desafío a Jehová, que es en realidad lo que más concuerda con la historia, es que él se oponía, algunos dicen, por medio de otros escritos que son de tradición judaica, que era cazador de cabezas, ¿no? O sea, mataba personas,
pero esto es solamente tradición. Lo que sí sabemos a ciencia cierta, por lo que dice la Biblia, es que él lo que hacía, lo hacía con la intención de oponerse o ir en contra de Jehová. Sería como el primer tirano a nivel global, y es aquel instigador, o se le podría atribuir como aquel que instigó, que promovió la creación de Babel. Tras su muerte, según las tradiciones extrabíblicas, su esposa, que se considera en estas tradiciones a Semiramis como esposa de Nimrod, algo que históricamente no se puede sostener del todo, porque Semiramis nace mucho después de Nimrod, pero en tradiciones como por ejemplo el libro de las dos Babilonias de Alexander Hislop, él coloca a Semiramis en el tiempo de Nimrod y la declara como la esposa de Nimrod, y ella, su esposa Semiramis, declara que se había convertido en el dios Sol, el dios al que ellos adoraban, y el hijo que ellos tendrían era Nimrod reencarnado. Era la promesa entre comillas, cumplida, ¿no?, de aquel Salvador. Entonces su hijo Tamuz es presentado al pueblo como una reencarnación. Esto es lo que dice Hislop en su libro de las dos Babilonias, y bueno, que es una de las teorías más difundidas hoy en día. Como les digo, no es algo que necesariamente podamos confirmar en la historia, porque Semiramis es ya viene más para el lado de Asiria, que es mucho después, ¿no? Pero la esencia en sí, la esencia de esta trilogía o esta trinidad antigua entre Nimrod, una posible Semiramis o tal vez una esposa que se llamaba de otra forma, y utilizar el relato, el discurso para dominar a las masas, porque esa fue la intención de Semiramis, de hacerse embarazar y decir que era Nimrod encarnado. La intención era esa, era poder controlar a las masas y deificar a su esposo como un dios, ¿no? Eso mismo es lo que van a imitar casi todas las culturas del mundo, ¿no? Y surge en ese momento, o se atribuye a este momento como el inicio de esas creencias, ¿no? Esta triada que se convierte en el molde para casi todos los panteones posteriores. Y justamente si Nimrod es aquel que promueve Babel, bueno, es fácilmente entendible porque después el resto de las religiones que estaban en el momento de Babel, y se dividen en distintos con distintos idiomas y culturas y nombres y lugares geográficos, conocían de esta idea y la llevaron y la trasladaron a sus lugares, ¿no? Entonces, si vemos esta triada, por ejemplo, en los imperios cercanos a la Israel, podemos ver en Babilonia Marduk, Semiramis y Tamuz. Podemos ver en Egipto Osiris, Isis y Horus. Isis, Horus y Osiris. En Grecia Zeus, Hera y Apolo. Y en Roma Júpiter, Juno y Marte, ¿no? También tenemos por todos lados, también tenemos en la Trinidad en el hinduismo, tenemos la Trinidad en casi todas las religiones antiguas, ¿no? El grito en la Torre de Babel fue: hagámonos un nombre. Esto es la esencia misma de lo que estamos diciendo de Nimrod, ¿no? El poderoso cazador delante confrontando a Jehová, y él reúne a la gente, les dice: hagámonos un nombre, no sea que seamos esparcidos.
no es solamente la torre era un símbolo, ¿no? La torre es un centro de poder político, económico y religioso. Una máquina para controlar a la humanidad, y eso es lo que esa es la ideología, el objetivo que han venido siguiendo casi todos los imperios a lo largo de la historia. Dios no envía otro diluvio, sino que fragmenta el lenguaje, que esto era el temor de ellos, no sea que dice hagámonos un nombre, no sea que seamos esparcidos. Y cuando construyen la torre, la construye para que sea impermeable al agua, para que el agua no le afecte. Cosen el ladrillo, como pegamento usan brea, entonces, o sea, básicamente la hacen impermeable al agua, seguramente porque estaban pensando en otro diluvio, ¿no? Sino que Dios ahí no envía otro diluvio, sino que fragmenta el lenguaje. Al fragmentar el lenguaje, fragmenta también esa cosmovisión, que es lo que hablábamos antes, y cada nación construye su propia versión de la realidad, de lo que sucedió. Babel, entonces, la institucionalización intelectual de la rebelión. El politeísmo no fue un descubrimiento, fue una construcción cultural deliberada. Bien, los tres movimientos de la estrategia divina podríamos decir que son estos. La guerra de las cosmovisiones no se libra con ejércitos celestiales, sino en el terreno de las ideas, lenguajes y los símbolos, porque es ahí donde nosotros construimos nuestra mente, ¿no? Lo primero es la apropiación, hablar el idioma del enemigo, o sea, es en la forma en cómo nosotros podríamos acercarnos para poder deconstruir desde adentro, ¿no? En este caso, nosotros al estar en contra de Dios somos enemigos de Dios, ¿no? Entonces Dios toma los nombres, los títulos, las imágenes que las culturas paganas usan para sus dioses y los aplica a sí mismo, no para que Él sea adorado con el nombre de los otros, que eso se llamaría sincretismo. No para sincretizar, sino para declarar, para reordenar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el énfasis? El énfasis es todo lo que ustedes atribuyen a esos dioses me pertenece a mí, soy yo, ¿no? Fíjense el relato en Oseas, cuando Dios le habla a Gomer, en realidad le habla a Israel por medio de lo que sucede con Gomer. Cuando le habla a Israel, Dios le dice, tú tomabas los regalos y tú creías que te lo habían dado tus amantes, ¿no? Y cuando nosotros leemos todo el contexto, Dios le dice que esos amantes eran los ídolos, la adoración, la idolatría que Israel tenía. Dice, cuando sucedía que tomabas los regalos, o sea, que venía lluvia, que tenía un buen cultivo, lo que fuera, ¿no? Cuando sucedía todas esas cosas, tú creías que los dioses te lo habían dado, pero no, siempre fui yo, le dice el Señor. Por tanto, para que me conozcas, te enviaré a las naciones, te enviaré lejos, para que entiendas que siempre fui yo quien te estuvo cuidando, le dice el Señor, ¿no? Por medio de Gomer. Y exactamente eso es esa parte de la apropiación, lo que vamos a ver en muchos lugares de la Biblia, donde Dios utiliza las atribuciones que se le daban a los otros dioses para decir, soy yo quien lo hace. Por ejemplo, Salmo 29 usa los epítetos del dios cananeo Baal, voz sobre las aguas, desgaja cedros, y los aplica a él mismo, en donde básicamente es esta apropiación de la que estamos hablando. Fijémonos, Salmo 29, del 1 al 11 dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, alabad a Jehová en la hermosura de la santidad, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas.
voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. ¿Ven? Atribuciones que se le daban a Baal y que ellos estaban muy involucrados, la nación de Israel estaba muy involucrada con la adoración a Baal, al dios cananeo. Entonces Dios le estaba diciendo, o sea, por medio del salmista, Dios decía, todo esto que ustedes creen que es de Baal, soy yo, básicamente. ¿Por qué no menciona Baal acá? Usted también puede decir, no, pero no menciona. No lo menciona porque no lo necesitaba, porque el contexto del pueblo era, o sea, lo entendían a la primera, ¿no? Ah, es mi Dios quien hace esto. No tengo que ir a buscar un Dios en las naciones vecinas, no, porque esta es la característica, este es el carácter de mi Dios, ¿no? Cuanto más conocemos a Dios, cuanto más lo conocemos a Él, menos creíble se nos hace lo demás. Y ese es el objetivo, ¿no? Dice, quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerro, al Líbano, al Sirión, los hijos como hijos de búfalo. Voz de Jehová que derrama las llamas de fuego. Fíjense, piénsenlo desde, o sea, presentándole un Dios como este a las culturas animistas, donde, por ejemplo, dice, quebrantó Jehová los cerros del Líbano. O sea, te viene un viento tempestuoso que normalmente las culturas animistas lo atribuyen a dioses enojados o a espíritus enojados. Y vos le decís, no, es Jehová. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, esos cedros enormes. Y Dios los hizo saltar como becerro, los arrancó como si fuesen pasto, nada más. Y es este Dios. Claro, para una cultura animista decir, wow, este es mucho más poderoso que los espíritus que yo adoro. Porque al mismo tiempo no es solamente, para ellos son el espíritu del viento, el espíritu del fuego, el espíritu de tal. Y este dice que el Jehová derrama llamas de fuego, rompe también con eso, decir, no, es este mismo Dios. Jehová hace temblar el desierto, wow, cuando escuchamos un terremoto es el mismo Dios. Jehová hace temblar el desierto de Cadés. Voz de Jehová que desgaja las encimas, desnuda los bosques. Y su templo todo proclama su gloria. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio. Se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. ¿Quién no iba a querer adorarlo? Entonces toma esos conceptos y se los apropia. En realidad no es que se los apropia, siempre fueron de él, ¿no? Pero tomándolo, viéndolo desde un punto de vista tipo militar, ¿no? Podríamos hablar de esa apropiación hostil, que es algo que han utilizado las milicias y los gobiernos a lo largo de la historia. Entonces, por esas razones que usamos esos términos, ¿no? Pero siempre fueron de Jehová. Ahora lo que él hace es quitárselos, porque los que hicieron la apropiación en realidad fueron todas las naciones. Al crear esos dioses se apropiaron de las leyes y de las características de Jehová para dárselas a esos dioses. Entonces básicamente Jehová lo que va a hacer es retomar lo que es suyo, ¿no? Una vez que apropiadas se las desconstruye, que es lo que hablábamos un poco recién. Estaba desconstruyendo, diciéndoles, no es él, soy yo, ¿no? Entonces vacía, le saca poder al mito, que es lo que le explicaba recién con el tema de las culturas animistas. Una vez apropiado el lenguaje, se despoja el símbolo pagano de su contenido teológico. Se toma el símbolo pagano y se introduce en el marco de la soberanía de Jehová, y al hacerlo se lo despoja de su supuesta divinidad. Por ejemplo, Génesis 1 no nombra al sol y la luna, algo que eran nombrados como los Shamash y Sin, los llama lumbreras, de dioses controladores del destino para muchas naciones, a
electrodomésticos celestes. Esto, por ejemplo, lo pueden encontrar en disculpen, en John Walton, en su libro de la desdivinización. Isaías 44 del 9 al 20. Fíjense, vamos a leerlo a Isaías. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Fíjense, agarran algo que háblenle así a alguien que trabajaba haciendo los santos para la Iglesia Católica. ¿Cómo se va a sentir el otro? Lo despoja de cualquier cosa útil que pueda tener eso, más allá de lo económico, ¿no? Hablando de la fe. Dice, y ellos mismos son testigos para su propia confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas y no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiene la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedro, toma ciprés y encina y que crecen en los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño se quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, y se postra delante de él y lo adora, y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurres para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hace carne y la comí. Hace el resto para él abominación. El resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta, su corazón engañado los desvía para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Fíjense, claro, cuando te lo expresan de esta forma, ¿no te sentirías ridículo haciendo algo por el estilo? Creyendo lo que estás haciendo. Por más que me digan, no, esto es simplemente una representación del Dios, lo mismo, es algo ridículo. Por esa razón Dios nunca quiso ni siquiera que lo representen. Nunca se presentó visible a nadie para que no lo representen. Incluso cuando Jesús vino, la misma Biblia dice que él era tan ordinaria y común su cara, ordinaria en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Que tuvieron que pagarle a Judas para que lo señale, porque no se destacaba sobre nadie. Era uno más. Y ese uno más no se refiere solo a que se vestía de forma humilde, se refiere a todo. Era alguien más de la época. Y él hablaba con los pobres, con los ladrones, con los marginados de la sociedad. Así que imagínense cómo lo podríamos ver a Jesús. Y que él no se destacaba por encima de ninguno. Y nada que ver
con la imagen de Jesús que hoy nos muestran, obviamente, ¿no? De hecho, es un Jesús blanco de ojos claros, nada que ver con la zona. Y se sabe en la historia que en realidad la imagen de Jesús que está en casi todas las iglesias era el novio de Miguel Ángel, entonces era un homosexual, ¿no? Eh, Ahí está la incongruencia a la hora de crear imágenes, ¿no? Caen en ser vistos como algo vergonzoso, ¿no? Y ahí se deconstruye, cuando lo empezamos a ver de una forma más lógica, como lo presenta el mismo Isaías, se deconstruye realmente el mito, ¿no? Una vez deconstruido, una vez que Dios asimila, ¿no? Ese lenguaje de decir, no, esto me pertenece, una vez que deconstruye, dicen, no, mira lo que estás haciendo, ¿cómo que estás haciendo esto? Después lo va a resignificar, le va a dar el significado verdadero, ¿no? El vaciado del símbolo y su contenido pagano, Dios luego lo llena de un nuevo significado. Ahora apunta a una realidad a la realidad del reino, a una verdad sobre su carácter divino o una promesa mesiánica. Por ejemplo, el tema de la serpiente, y ya vamos a hablar en detalle de esto, pero el tema de la serpiente, que es un símbolo de sabiduría, de vida en el paganismo, posteriormente un símbolo de Satanás, pero es posterior, eso, no era de la época, y que fue el instrumento de tentación en Génesis 3. La serpiente de bronce en Números 21 fue usada como salvación, ¿no? Y fue una forma, una tipología de Cristo que fue levantado en la cruz, como así la serpiente de bronce, copia de las serpientes ardientes, era levantado, era puesto en un madero ahí en el desierto, ¿no? Cristo fue levantado en un madero también, en Juan 3, en el Gólgota, ¿no? Y ahí aquel que mirara a la serpiente, ¿no? Iba a ser salvo, ¿no? Iba a ser curado, dice en Números, ¿no? Entonces el mito pagano de aquel símbolo de sabiduría y vida en el paganismo, que posteriormente esa serpiente pasa a ser el símbolo de la medicina, de la farmaquía hoy en día. En realidad la Biblia te dice, no, es apenas simplemente un símbolo, y es un símbolo que habla de lo que habría de hacer el Mesías, de lo que habría de hacer Jesús, Dios mismo, más adelante. El mito pagano deconstruido para aquellos que aceptan al Señor, y es reemplazado por la realidad histórica de la cruz, ¿no? Números 21 del 8 al 9, que dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, sobre un madero, y cualquiera que fuere mordido, y que el contexto era de las serpientes ardientes en el desierto, que los mordían y la gente estaba muriendo. Dice, cualquiera que fuere mordido y mirares hacia ella, vivirá. Entonces, claro, fíjense que acá tenemos un gran inconveniente, ¿no? Porque la serpiente, símbolo de sabiduría y vida en el paganismo, era porque se refería a un dios. Básicamente era a Esculapio, ¿no? Que era el dios de la medicina. Por esas razones que está como símbolo Esculapio en la medicina actual, en la medicina de hoy en día. Y Dios le dice, no, porque no es ningún Dios. Soy yo quien los sana, pero tienen que obedecer a esta orden, ¿no? Y al mismo tiempo, muchos entendieron posteriormente, no en la época, pero sí posteriormente, entendían que la serpiente representaba el mal, representaba a Satanás. ¿Y cómo es que vamos a mirar al mal y vamos a ser sanos? Entonces ahí también rompe con ese mito. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno y miraba a la serpiente de bronce, este vivía, ¿no?
Y esta serpiente es lo que posteriormente va a ser Jesús estando en la cruz. ¿Mm? El nombre de Dios y el acto de la fundacional de la desmitificación. En Éxodo 3:14 nos dice: yo soy el que soy, Eshe, Asher, Ejeye, Ejeye, Asher, Ejeye. Yo seré el que seré. De esto es de lo que después se da a conocer como el nombre de Dios. Hoy en día en el judaísmo lo resumen de esta forma: Yud Hei, ¿no? Como el nombre de Dios, y si lo quieren aún más resumido, con la Yud lo resumen por completo, ¿no? Pero Yud Hei es el resumen básicamente, o la forma corta, podríamos decir, más que el resumen, la forma corta del nombre de Dios. Y de esto se ha creado mucha teología, pero bueno, no es ahora necesariamente lo que vamos a hablar. Pero sí se ha creado mucha historia alrededor de este nombre. En el mundo antiguo, conocer el nombre de un dios era la llave, la clave maestra para controlar a ese dios. Los papiros mágicos egipcios y babilónicos estaban llenos de nombres divinos para obligar a los dioses a cumplir la voluntad del mago. La respuesta de Dios cuando se le pregunta el nombre no es darle un nombre. Y esto es clave que lo entendamos, porque hoy hay una batalla campal de la gente para conocer, entre comillas, el nombre de Dios. Y ahí entran en muchas confusiones, ¿no? Que acá arriba tienen lo que podría ser, según estas otras fuentes, el nombre de Dios. Y ya vamos a eso. La respuesta de Dios a esto es: yo seré. Soy el que soy, punto. ¿Qué nombre? Yo soy, ¿no? Ese yo soy, Heye, ¿no? Esta es la palabra Heye. Ese es yo seré o yo soy. Es sumamente importante porque después es lo mismo que le dicen cuando a Jesús le preguntan si él es Jesús. Y dice en los evangelios: yo soy. Y ellos caen de espalda, caen hacia atrás. Es porque se enteran en Eye. Eso es lo que escuchan, Eye, ¿no? Yo soy. Era la declaración, la misma declaración contundente que Dios le da a Moisés en este momento. No es un nombre, es una declaración: yo soy, ¿no? ¿Quién lo puede controlar al Señor? Es una declaración absoluta de soberanía, de incontrolabilidad. No es un nombre instrumentalizable, no es una fórmula que garantice un resultado. Y esta implicación en Israel era radical. Israel no podía invocar a yo soy el que soy y seré el que seré, como los sacerdotes de Baal, por ejemplo, invocaban a su Dios, ¿no? No podías doblegar la voluntad de Dios, ¿no? Como los sacerdotes querían hacerlo con Baal. No podían usar su nombre en vano, es decir, de manera mágica. Esa es una de las formas de usarlo en vano. El Dios de Israel se revela como un sujeto... perdón, leí mal, por eso me quedé pensando. El Dios de Israel se revela como un sujeto irreducible, una persona o un ser libre que nosotros no podemos encasillar, pero que sí han intentado encasillar. Eso es otra cosa. Fíjense, Éxodo 3:14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: el yo soy, el Ye, me envió a vosotros.
En Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre de tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomara ese nombre en vano. ¿Qué nombre si no le dijo nombre? Bueno, de acá es que se toma o se forma el nombre. Esta es la Yud, que sería esta. Esta es la Yud. Perdón, lo hice re mal. La Yud, que sería esta, la chiquitita. La Hei sería esta, esa es la Hei. La Bab y la Hei nuevamente. Entonces, cuando ustedes ven los nombres con los que fueron conformados, lo que hoy se conoce, ni siquiera este es el nombre de Dios. Yud Hei Vav Hei se lo conoce como tetragramatrón, o sea, las cuatro letras, ¿no? Estas letras son las que forman Yud Hei, es lo que tenemos acá, Eye, Haya, la Bab, Hasher y la Hei del final pertenece también a Eye, que hace referencia a esto, ¿no? En las dos Hei. Por una cuestión de la gramática es que no se vuelve a poner la Yud al final. Pero este nombre hace referencia a esta frase, que esta frase no es un nombre, sino que es una declaración. Yo soy el que soy, seré el que seré, ¿no? Entonces, cuando se formula esto, hay quienes les han atribuido, ven estos puntitos acá, estos son las vocales hebreas, ¿no? Y le han atribuido estos puntitos aquí arriba y han formado la palabra Jehová o Yahvé o Yahweh. Y se ha atribuido eso como el nombre de Dios. Y se pelean para saber cuál de estas pronunciaciones es la correcta de esto. ¿Quieren saber cuál es la correcta y no equivocarse? Eye, Asher, Heye. Esa es la correcta. Porque así se lo dijo Dios a Moisés. Yo soy el que soy. Punto. Esa es la correcta. Entonces, ¿para qué pelearnos con algo que Dios le dice? No se metan en este tema porque pueden tomar mi nombre en vano. Y la gente se pelea no porque yo conozco el nombre del Señor. Los demás son unos paganos. Guarda con ese pensamiento, porque no es el pensamiento de Dios. Ese es un pensamiento más arcaico, más cercano al paganismo. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque el nombre en realidad habla de la esencia. Y si yo estoy diciendo que soy portador del nombre real de Dios, pero no estoy en mis actos, en mi esencia, no estoy portando de verdad el nombre de Dios, estoy entrando en un conflicto del cual Dios me va a pedir cuentas. Porque si yo digo portar el nombre de Dios, no necesito andar declarándolo a los cuatro vientos con palabras, sino con actos. Yo tengo que mostrar en mis actos que porto realmente el nombre de Dios, en amor, en obediencia, en sumisión a Él, en la predicación de la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es portar el nombre de Dios, no andar diciendo que Dios se llama tanto o tanto aquello. No eso. Porque gente que habla con un nombre hebreo hay muchísimos, pero gente que vive conforme al hebreo original, no al hebreo judaico, sino al hebreo original, son muy pocos y contados con las manos. Entonces, desmitifiquemos la construcción, el constructo del nombre que se hizo a lo largo de la historia. Y vayamos a la esencia misma, pero viviéndola con nuestras vidas, no peleando con los demás. Hay una gran diferencia en eso, mis hermanos.
Hay una gran diferencia en eso. Ahora vamos a hablar de los arquetipos primigenios, pero esto lo dejamos para el video que viene. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que tengan un excelente día, y apenas empezamos.